Esta tarde vamos a empezar nuestro estudio. Esto no, este es el clima, vamos a dejarlo fuera el clima, acá. Y vamos a continuar con la respuesta a nuestras preguntas. ¿Se acuerdan? Ya vimos dos respuestas que las analizamos entre todos y después yo hice un resumen aquí y les mandé un paper, o sea, un documento con las respuestas, más o menos ordenando cuál sería la respuesta que podemos darle a cada pregunta. La primera era ¿quién es el tercer Elías? O sea, y eso tratamos de contestarlo con la palabra de Dios. O sea, ¿quién es el tercer Elías? Y son todos los hijos de Dios que en el tiempo de la última generación trabajarían para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. O sea, empezando por los que trabajaran haciendo esa obra en medio de la iglesia remanente y después todos los que llamaran a sus hermanos a salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y eso lo mostramos con la palabra de Dios. La segunda pregunta que analizamos fue esta: si es verdadero o falso, ¿no? Porque algunos pastores están enseñando esto y creen esto. Todos los hombres nacen salvos, aunque nazcan adorando ídolos. Son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús, y solo se pierden los que lo rechazan. Y vimos que esta afirmación no es verdadera, ¿no? Porque la palabra de Dios es clara. Nosotros somos salvos por la fe, si oímos el Evangelio. Ahora, si no oímos el Evangelio, no podemos tener fe, no podemos ser salvos por la fe, no podemos ser justificados por la fe, ¿no? Y lo que la Biblia dice claramente es que el que no escuche el Evangelio va a morir. Por eso es nuestra responsabilidad la predicación del Evangelio. O sea, es como Dios le dijo a Ezequiel, ¿no? O sea, cuando él dijera al impío, impío ciertamente morirás, y el que sabe que va a morir no se lo predica, y bueno, está en un problema. ¿Por qué? Porque dejó que el impío muera, ¿eh? Porque el impío va a morir por su pecado. Ahora, el que cree en esta afirmación, que todos los hombres nacen salvos, aunque nazcan adorando ídolos, y son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús, y solo se pierden los que lo rechazan, está engañado, ¿eh? Porque creyó algo que es erróneo, es falso. Y esto proviene de Roma, ¿eh? Es una enseñanza que los lobos vestidos de ovejas generaron, introdujeron en medio de la iglesia adventista, con el concepto de la doctrina de la iglesia emergente, porque muchos teólogos creen que las iglesias no cayeron, ¿sí? Y que todas son parte de la iglesia de Cristo. Y eso no es verdad. Entonces aquí hay muchos problemas que los analizamos al estudiar esto, ¿sí? Y porque esta doctrina es la base, el fundamento de tres cosas. Primero, la doctrina de la iglesia emergente de todas las iglesias cristianas. La doctrina que niega el mensaje del tercer ángel, niega que Roma y las iglesias protestantes hayan caído y que estén adorando a un ídolo, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y afirma que aún son parte de la verdadera iglesia de Cristo, afirma que la Babilonia del Apocalipsis aún no ha sido formada. Pero eso no es así, porque están adorando a un ídolo. Entonces, ¿para qué es necesaria esta doctrina? Para que el pueblo adventista no se dé cuenta de que estas iglesias adoran a un ídolo y pueda adorar al mismo ídolo tranquilamente. Y también es la base del ecumenismo. O sea, si todas las iglesias son parte de la iglesia de Cristo, y es lógico que se unan, para lograr la unidad de los cristianos por la que Cristo oró, dicen ellos. Y bueno, pero el que está buscando esa unidad no es Cristo. ¿Por qué? Porque esas iglesias son parte de Babilonia, y el que se une a esas iglesias se une a Babilonia. Y por supuesto el fundamento de la formación de la triple alianza religiosa, que indica que todos los hombres son salvos y deben seguir adorando al Dios común a todas las religiones, de acuerdo a su propia tradición. Y por supuesto, como dice la Biblia, todas estas religiones son hijas de la gran ramera y adoran al dragón, de acuerdo a su propia tradición, incluyendo a la ramera que se dice cristiana y al falso profeta. Entonces, por eso el pueblo adventista tiene una misión. Pero Dios nos dijo que en este tiempo habría muchos pastores, especialmente hombres de talento y elocuencia, que habrían perdido su fe en el mensaje del tercer ángel. Y por supuesto estarían haciendo una obra falsa. Y al predicar esta falsedad estarían engañando al pueblo adventista. Ahora, esta tarde vamos a estudiar
las otras preguntas. Y esta está relacionada ¿con qué? Con algunas predicaciones sobre falsa profecía que predican algunos de nuestros hermanos. Entonces, esta es la primera pregunta que vamos a analizar. Porque algunos de nuestros hermanos afirman lo siguiente: el mensaje de Jesús a los ángeles de las 7 iglesias nos muestra a los diferentes tipos de personas que en todas las épocas serían parte de la iglesia de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el tiempo de la iglesia primitiva había ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. En el siglo I había todo este tipo de personas, y ahora, en ese tiempo también hay, digamos, cristianos que están en todas estas condiciones. Y por eso en medio de todas las iglesias cristianas hay personas que están en la condición de los ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Eso es lo que creen algunos pastores y lo predican. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que decir, ¿esta interpretación de la profecía de las 7 iglesias es verdadera o es falsa? ¿Qué les parece a ustedes? Cristian, sí. para mí es falsa, pero no le encuentro mucha diferencia, o no, yo no lo entiendo. Entonces, ¿te acordás que vimos el sábado que lo de Tiatira se aplicaba a los católicos? Porque el Estado es similar, no le encuentro Bueno, mucha diferencia con lo que dice Joel, por ejemplo, de que hay estados bien. similares de esas iglesias. No, ya sé. A ver, esto es lo que predica Joel, y está en el libro que él escribió sobre las iglesias, las 7 iglesias. Pero la pregunta, enfoquémonos esta pregunta, después vamos a ver lo otro, porque para que, justamente como salió esa duda, lo separamos en 2 preguntas. Entonces, para que la pregunta 4 es esta. La pregunta es: ¿se completó el cumplimiento de la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Verdadera? No, la pregunta. Todas sí, menos la Odisea, no está completo. Y la iglesia. Ahora vamos a analizarlo. Entonces, al analizar esto nos va a quedar claro lo otro. Ok. Yo creo que está entre Filadelfia y la Odisea, porque Filadelfia son las vírgenes que se quedaron dormidas. Y se supone que nosotros, que estábamos en esa condición, tenemos que salir con el espíritu de Elías a despertarlas. ¿Y cuándo se las despierta? Con el clamor de medianoche. Y nosotros estamos transitando ese clamor de medianoche, estamos descubriendo cosas, estamos siguiendo a Jesús, nos está empezando a iluminar bien la palabra de Dios al principio del camino, porque se nos están aclarando, digamos, los conceptos que teníamos tan confusos. Y bueno, y no estamos desanimados porque Jesús va adelante, Él nos guía con su brazo derecho, a pesar de que hay algunos que van quedando en el camino. La pregunta, Ricardo, es: ¿se completó el cumplimiento de la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias? Para mí, de las 5 primeras, sí, pero la de Filadelfia y la de la Odisea se está cumpliendo, pero no se terminó de cumplir. Ahora, vos mismo comentás que la Odisea, la condición de la Odisea se termina cuando hay 144.000 sellados, y los sellados todavía no están. Entonces, para mí, lo que estamos pivoteando, digamos así, entre la condición de Filadelfia, como vírgenes que se tienen que despertar y tienen que arreglar sus lámparas, y la Odisea, que también hay que despertarlo porque están dormidos, ¿no? Y se metió el hombre de pecado, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo eso. Para mí, las 5 primeras sí, y las 2 últimas no. Bueno, ¿cuál es la razón? Ya la dije. Pero la gente que está en la Odisea, como dice la Biblia, bien clarito sería el fundamento, es que se creen que son ricos, que no tienen necesidad de nada. La pregunta es: ¿qué viene primero?
¿Filadelfia o la Odisea? Y primero viene Filadelfia. ¿Y cuándo viene la Odisea? Y la Odisea viene cuando se quedan dormidas. Filadelfia primero, la Odisea después se vuelve a Filadelfia. Y de Filadelfia a, cuando se termina de arreglar las lámparas, a la iglesia triunfante. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, porque fíjense que hay dos cosas que se mezclan. Pero vamos a verlo bien. Entonces, y la tercera pregunta era, ¿qué es la muerte? La que vamos a tratar de responder hoy, si llegamos. ¿Y cuál es la respuesta? Y conviene empezar por la razón. Siempre nos conviene empezar por la razón antes de dar una respuesta. Entonces, para responder correctamente a esta pregunta hay que individualizar los diferentes significados de la palabra, muerte, y responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es la vida? ¿Sabemos qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la inmortalidad? Ahora, si nosotros damos una respuesta clara a esta, vamos a poder responder la otra. ¿Qué es la muerte primera? Porque fíjense que la Biblia habla de dos muertes. La muerte primera y la muerte segunda, por ejemplo. Ahora, ¿qué es la muerte cerebral? Cuando alguien sufre muerte cerebral, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué les parece? A ver, físicamente está vivo, pero ya es como que se desconectó del mundo, se desconectó de la realidad. Qué sé yo, físicamente respira, le anda el corazón y todo eso, pero no se puede conectar, no se puede interrelacionar con otras personas. Para mí es eso el problema. Eso es una muerte, por eso como cuando le hacen ese famoso, le hacen el coma inducido con remedios y todo eso. O sea, la mente, que es el lugar donde puede, digamos, el hombre comunicarse o relacionarse con las personas y con Dios, eso deja de funcionar. Y es como que pasa a ser la parte, sería el barro, digamos, sin espíritu. Una cosa así, no sé qué palabra usar, pero bueno. ¿Pero es una persona que está muerta o sigue viva? No, está viva físicamente, pero no, pero... Una persona que está en un coma inducido, ¿está muerta o está viva? Está viva. ¿Le funciona el cerebro? Sí. No, muerta porque lo que nos da la capacidad de ser un ser vivo es la pensante, o sea, artificialmente está vivo. O entonces, fíjense que hay un montón de cosas que tenemos que entender. Porque la gente habla de Y la es la muerte muerte. primera esa. ¿Qué? Es la muerte, para mí está muerto cerebralmente, está muerto y es la muerte primera. Pero hay algunos que le dieron muertos cerebralmente y después de un tiempo salieron y volvieron. Bueno, son excepciones, capaz con mal diagnóstico. No, pero esa persona estuvo así años, algunas estuvieron. Por eso, hablar de esto, entonces lo que conviene es entender lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es esto. Y basarse en eso. Hay cosas que Dios nos reveló. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Y su cuerpo se empieza a descomponer. ¿Y sí? ¿Y cómo saben las células que murió la persona? Porque no reciben sangre, que es la que les da vida. No es por eso. Sí, porque el cerebro no da más órdenes, qué sé yo, no sé, realmente no. ¿Cómo sabe? ¿Por qué una persona que está en estado vegetativo puede durar 30 años y su cuerpo sigue sano? ¿Qué es lo que le indica a las células del cuerpo que esa persona está Todavía viva? ¿Cómo lo sabemos? Entonces son cosas y el corazón deja de latir, pero le hacen una circulación extracorpórea y sigue funcionando todo. Como cuando, digamos, opera el corazón. Lo desconectan. A corazón abierto. Entonces hay cosas que nosotros
Ah, nos conviene no Perdón, definir. Sí. hermano Cristian, discúlpeme, quería opinar también. Sí, por favor. Tal vez podría ser la respuesta de que cuando una persona está en ese estado profundo de, así como usted dice que le han inducido, ¿no?, a un coma, entonces está desconectado de Cristo. Eso podría ser de que si estamos desconectados de Jesús, es como que ya estuviéramos muertos. ¿Sí? Sí, o sea, el que está separado de Dios no tiene vida eterna. Pero los impíos están separados de Dios, están vivos y siguen haciendo el mal. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando una persona está inducido en un coma, tiene una desconexión de la realidad y del tiempo y no sabe qué está pasando. Es como si estuviera muerto, porque está en un sueño. Ahora, el sueño, que significa la muerte primera, y es parecido a el que está en un coma y su mente no funciona. Es parecido a la muerte primera, pero no está muerto. Pero está, claro, como el que está, digamos, anestesiado y lo están operando. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todo eso y entender lo que Dios dice, porque eso es lo importante. Porque hay cosas que Dios nos reveló. Entonces, las cosas reveladas son para nosotros y las otras, no. Porque la gente puede inventar cosas o inferir cosas o imaginar cosas. Y a veces escuchamos que nuestros hermanos, algunos dicen un montón de cosas, pero no son bíblicas. Entonces conviene limitarse a lo que Dios dijo. A ver, ¿Dios dijo algo de lo que es la vida? Sí, dijo. ¿Dijo algo de lo que es la vida eterna? También lo dijo. ¿Sobre la inmortalidad? Sí, hay cosas en la Biblia que nos dicen. ¿Sobre la muerte primera? Sí. Ahora, la muerte cerebral, no, en la Biblia no habla de eso. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿qué parte del hombre muere? La Biblia no habla de eso. Entonces uno hace esa pregunta y uno tiene que decir, bueno, en la Biblia no se habla de eso. Entonces, como la Biblia no habla de eso, no podemos dar una respuesta con así dice Jehová. Conocemos lo que la ciencia dice, etcétera, etcétera, pero no es un tema de fe, porque nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, lo que es la muerte cerebral no es un tema de fe sobre el que tengamos que dar una razón de nuestra fe. ¿Qué parte muere el hombre? Tampoco. Ahora, ¿qué es la muerte segunda? Sí, porque es lo que la Biblia dice, entonces tenemos que entenderlo. Entonces, pero esas dos preguntas, ¿qué es la muerte cerebral? ¿Qué parte del hombre muere? Etcétera, son importantes para qué. Uno le puede preguntar eso al que cree en la inmortalidad del alma. Porque hay personas que creen en la inmortalidad del alma. Y creen que cuando el cuerpo muere, esa mente sigue funcionando y tiene recuerdos y funciona igual que la mente funciona del hombre ahora. Entonces, ese es el alma y sigue funcionando y todos nuestros recuerdos los conservamos, etcétera, etcétera. Y esa alma es enviada al cielo, al purgatorio o al infierno. Y en el infierno es castigada y sufre eternamente, y es torturada eternamente, o está el tormento eterno del infierno, etcétera, etcétera. Ahora, pero esas preguntas nos sirven a nosotros para hacérselas al que piense en eso. O sea, ¿qué pasa con el alma cuando una persona tiene muerte cerebral? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde se fue el alma? ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Y qué pasó con esa persona que estuvo en coma y después de 30 años resucitó? ¿Estuvo en el cielo? ¿Tiene recuerdos de esos 30 años? ¿O es como en el caso de la muerte, cuando se despierta, esos 30 años para él no existieron? Porque eso es lo que pasa. Cuando una persona está con muerte cerebral o en un coma, inducido o no, y pasan meses o años y se despierta, es como si hubiera estado durmiendo. Eso es lo que Dios dice que es la muerte primera. Es como si su mente hubiera estado en un sueño. Eso es lo que es la muerte primera.
Entonces, bueno, eso nos ayuda a nosotros a poder explicarle a alguien qué es lo que Dios dice que pasa. Ahora, ¿existe una mente que pueda pensar y estar separada del cuerpo? No, no existe eso, no existe ese concepto. Y nosotros podemos mostrarlo en forma práctica. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que se golpea el cerebro, su cabeza, y una parte de su cerebro muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el alma? No existe el alma. Y los conocimientos que tenía una persona que está en una parte del cerebro y esa parte del cerebro muere, no todo el cerebro, ¿qué pasó con esos conocimientos? Desaparecieron. Porque esa parte de su cerebro se dañó y lo que estaba almacenado ahí se perdió. Pero la persona sigue viva, pero esa parte de su cerebro dejó de existir y el conocimiento que tenía ahí desapareció y no está más en su mente. No es que hay un alma y una mente que puede vivir separada del cuerpo, no. Está todo basado en la parte física. Si algunas neuronas nuestras mueren, el conocimiento, lo que está almacenado ahí, muere y desaparece. Eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, si esa parte de nuestro cerebro muere, y ya está, no está más en nuestro recuerdo. No lo vamos a recordar nunca más, pero podamos seguir viviendo. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas porque para poder explicarle a una persona que cree en esas cosas como la inmortalidad del alma, que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas y que el alma conserva los conocimientos y las cosas, no es así. Porque eso no es así, no tiene sentido. Ahora, ¿cómo Dios va a resucitar a las personas? Si cuando una persona muere y su cerebro se descompone, todo lo que estaba ahí desapareció. ¿Cómo es que una persona va a resucitar y los pensamientos que va a tener en el momento de resurrección son los mismos con los que murió? Eso es lo que Dios va a hacer, es el milagro que Dios va a hacer. Porque Dios sabe qué es lo que tenemos en nuestra mente y qué conocimientos tenemos y qué estamos pensando. Y Dios va a hacer ese milagro. Eso es la resurrección primera, la primera resurrección. Pero bueno, esas cosas vamos a contestarlas, vamos a analizarlas cuando nos metamos con esto, ¿qué es la muerte? Pero volvamos un poco a la pregunta esta. ¿Verdadero o falso? Entonces, el tema es... Sí. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, entonces volvamos acá a la pregunta. La pregunta ¿es verdadero o falso? Entonces el mensaje de Jesús a los ángeles, a las 7 iglesias, nos muestra a los diferentes tipos de personas que en todas las épocas serían parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo I había ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Y esto es lo que afirman algunos de nuestros pastores y muchos hermanos lo creen. Y eso también afirma que en medio de todas las iglesias cristianas hay personas que están en las condiciones de los ángeles de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis, Filadelfia y de la Odisea. En la iglesia católica, en todas las iglesias protestantes, hay personas que están en este estado. Y eso lo cree uno de nuestros hermanos, o varios, y lo predican. Ahora, ¿esto es verdadero o falso? ¿Cómo lo contestamos y cuál es la razón? ¿Alguien cree que es verdadera? ¿Alguien cree que es falsa? Vamos por algún lado, por lo menos ¿qué piensan? A ver, vamos a... No entendí bien la pregunta. ¿Qué? A ver, No la entendí pregunta bien. es, ¿esta afirmación es verdadera o falsa?
¿Cuál era la afirmación? Que el mensaje de Jesús a los ángeles de las 7 iglesias nos muestra a los diferentes tipos de personas que en todas las épocas serían parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las épocas y ahora también hay ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. No, pero el enunciado está redactado de dos formas, me parece así. De una forma es verdadero, de la otra forma, como lo dijiste y lo aclaraste, es falso. A ver, ¿qué se entiende? La primera parte. Son los distintos periodos de la iglesia. Claro, es su iglesia en distintos periodos, exactamente. No que ahora puede haber toda esa descripción o tipo de Gente en condición de... Claro. Estamos todos en condición de la Odisea. Ajá. O sea, por ejemplo, acá está por ahí está más redactado, no sé. Perdón. No, yo... A ver, léelo, Ivana, y a ver cómo lo entendés. ¿Cómo? Léelo, yo no lo veo, están compartidos. No, yo no veo la pantalla, te digo, yo tengo negro. ¿No está que ve la pantalla. A ver. No. Okay, pero no. Lo importante me parece ahí es empezar por a quién está dirigido el mensaje, o sea que eso es a la iglesia, su pueblo, entonces es su pueblo en distintas etapas, porque si no dicen, bueno, ¿quién es la Odisea? Somos nosotros, el mundo. Entonces me parece que la clave es entender principal o lo primero que dice Jesús, que es un mensaje para sus siervos en distintas épocas. Entonces, la pregunta está acá, por ahí está mal expresado. O sea, el mensaje de Jesús a los ángeles de las 7 iglesias nos muestra a los diferentes tipos de personas que en todas las épocas serían parte de la iglesia de Cristo. Por ahí dice en todas las épocas, está mal redactado. Claro, en vez de en todas, en cada época. No, pero lo que dicen ellos es en todas. O sea, siempre hubo ángeles de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso es esa es la tesis de... No, hay historia. O sea, los puntos que te dicen, bueno, estás en Pérgamo, estás en Éfeso, son por cuestiones históricas. Entonces es como que correlaciona con eso, no con la actualidad y las diferentes etapas de cristianos ahora. Bueno, pero eso no es una... fíjense, esta es una afirmación que escuchamos de alguien. No es que sea de la Biblia y nada, es lo que alguien predica. No, es falso. Es falso. Lo que sí me parece es que, así como estudiamos el sábado, o sea, hay una semejanza, también puede haber una semejanza entre las personas que recuperan el Evangelio y vuelvan a tener el mismo Evangelio que los de Éfeso y Esmirna, situaciones similares, pero no personas que estén viviendo todo lo mismo de esa iglesia. También hoy día hay balanes. Dentro de nuestra iglesia hay profetas, o por así decirlo, ¿no? Hay personas que estaban del lado de Dios y se están vendiendo ahora a la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, también. ¿Qué sé yo? Si es por eso, podemos inventar cualquier cosa. Jezabel también se metió en nuestra iglesia. Y la doctrina de la Trinidad está metida en nuestra iglesia. Y entonces, ¿qué sé yo? Sí, pero para mí lo que está diciendo es erróneo. No tiene nada que ver. Eso está bien delimitado por los periodos por los cuales pasó la iglesia, ¿no? Y yo creo que hay mucho fundamento histórico y bíblico para refutar que tiene que ver con personas que tienen características. Esto tiene más que nada que ver con las etapas de la iglesia. Aparte, Jesús nos está paseando, los 7 candeleros no representan personas representan etapas de la iglesia. Si es la iglesia construida, digamos, sobre el fundamento que es Cristo, y que esa iglesia en algún momento apostata y se va degradando, pero siempre queda una iglesia remanente. O sea, esto no es verdadero, sería falso. Claro, para mí es falso. Ajá. Ahora tenemos que ver razón. Una razón convincente que nadie pueda negar.
Los puntos históricos para mí. O sea, correlacionar lo que dice con qué pasó. Entonces ahí te cierra el cuadro. De otra cosa, bueno, pero ahí me voy de tema. Ujú. ¿Cómo se lo explicarían a alguien? Con hechos concretos históricos, Cristian. Ajá. Para eso somos una iglesia historicista. No, pero Con la hechos- historia no te va a mostrar. Algo, ¿qué hecho histórico, por ejemplo? Lo que ¿Qué pasó es? en esa época. Si alguien afirma que en medio de todas las iglesias cristianas hay personas que están en la condición de los ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de Odisea, ¿qué implica eso? Pero vos decís en todas las iglesias cristianas en general, eso, o sea, para mí es claro. No, yo no lo digo. Esto es una afirmación. No. de Que un vos pastor. decís que expliquemos eso, sí, yo sé, pero digo, en todas las iglesias cristianas, o sea, para mí el punto es, a ver, ¿a quién está dirigido? ¿Cómo comienza el Apocalipsis? ¿Es para quién? Entonces, o sea, es entender eso. ¿A quién le dice mi siervo? Bueno, pero limitarlo a la le dice iglesia mi adventista. A ver, si decís, bueno, en medio de la iglesia adventista o de la iglesia remanente, hay personas que están en la condición de los ángeles de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y de la Odisea. ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Tenemos que dar una razón clara y concreta para desarmar. Porque es En verdad realidad, que Porque, para mí, porque en realidad, a las personas se aplica la parábola del sembrador, y esa sí está metida en todas las iglesias y en todas las épocas. Es decir, la semilla va cayendo en distintos tipos de terrenos, y ahí están las personas que tienen determinada actitud frente a la palabra de Dios. Las personas sí tienen que ver con esa parábola, pero con respecto a esto de las distintas etapas por las que pasa la iglesia y hacernos creer que eso tiene que ver con personas que estuvieron en todas esas épocas, me parece que ellos tampoco tendrían un argumento para decir, a ver, ¿qué es una persona que se caracteriza por ser de los Efesios o una persona que se caracteriza por ser de Filadelfia o de Tiatira o de Sardis o de lo que sea, ¿no? hay No un tienen libro, argumento. el pastor que predica esto hizo un libro y se Y llama tiene Jesús a las 7 iglesias, a los ángeles de las 7 iglesias. Hizo un libro y lo mismo argumenta. cómo son los ángeles de cada iglesia. Porque el mensaje, por ejemplo, el mensaje a Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿A quién es el mensaje? Al ángel. Después viene Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Así hasta la Odisea, escribe al ángel que está de la iglesia que está en la Odisea. ¿Y qué argumento para decir que esos ángeles están en esa condición? ¿Cuál es el argumento? Porque también puede estar zaraseando, qué sé yo. ¿Es bíblico lo que él utiliza para demostrar que estaba en esa condición? A ver, la pregunta es cómo nosotros a un hermano que creyó esto, porque hay muchos que lo creen, la mayoría que lo creen y ahora están siguiendo justamente estas enseñanzas, ¿cómo le mostramos que esto no es así? Bueno, con la historia. Con el resto de la profecía, porque se contradice una profecía con la otra. Si alguien está en el estado de la Odisea, no pueden estar en el mismo estado. O sea, si nos describe como iglesia en un estado y general y complementando con toda la profecía de Elena, es re claro el mensaje. Claro. No, pero este pastor dice que el estado de la Odisea no describe al pueblo adventista. ¿Cómo que? Describe a algunos adventistas. El estado de Éfeso describe a otros adventistas. El estado de Esmirna describe a otros adventistas. Bueno, pero porque agarra una parte y deja la otra. No pone los escritos de Elena y las amonestaciones para nosotros en el fin de los tiempos con el resto de la profecía. Ajá. Entonces, ¿cuál? Eso, siguiendo la línea. Toda la profecía junta. Siguiendo una línea con esa interpretación, este pastor, claro,
porque siguiendo una línea, ¿cuál sería la interpretación de la misión del pueblo adventista si uno está en Filadelfia, el otro está en la Odisea, el otro está en Tiatira? O sea, cada uno tiene esto. ¿Cuál sería la misión? O sea, poniéndolo a la par de los dichos de Elena, como decía Celeste, ¿cuál es la misión del pueblo adventista si está cada uno en ese estado? Y ninguna. ¿Por qué? Porque como él dice, como vimos antes, a ver, fíjense, por eso esto lo asociamos con la pregunta anterior. ¿Cuál es la pregunta anterior? Porque esta es una afirmación del mismo pastor. ¿Verdadero o falso? Todos los hombres nacen salvos. Aunque nazcan adorando ídolos, son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús, y solo se pierden los que lo rechazan. Ahora, pero esto es lo que enseña la bestia y el falso profeta. Entonces, esta es la doctrina que es el fundamento de, primero, la doctrina de la iglesia emergente de todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? En todas esas iglesias hay personas que están en todos los estados, y algunos son fieles, y son verdaderos cristianos, dice este pastor. Y son más cristianos que la mayoría de los adventistas. Ahora, porque niega el mensaje del tercer ángel. Y por supuesto niega que Roma y las iglesias protestantes hayan caído, que estén adorando a un ídolo, porque él está adorando al mismo ídolo, que estén adorando la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, y afirma que aún son parte de la verdadera iglesia de Cristo. Afirma que la Babilonia de Apocalipsis aún no ha sido formada. Este es el concepto. Y en todas esas iglesias hay ¿qué cosas? Ángeles que están en los estados de todas las iglesias. Entonces, por supuesto, esto destruye el historicismo de la profecía. Y esto es parte del ecumenismo, para que su objetivo es lograr la unidad de los cristianos por la que Cristo oró, y eso está en las páginas oficiales de la Iglesia Adventista, que reconocen que el ecumenismo tiene esta misión, dicen, alcanzar la unidad por la que Cristo oró, dicen nuestros teólogos. Entonces, por eso esto es importante entenderlo. Por eso entender esto nos ayuda a nosotros a deshacer eso. Bueno, vamos a ir un poco más adelante, porque se trabaron un poco, vamos a ver un poco esto. Acá. Bueno, yo estuve escribiendo algo por acá abajo, la respuesta que yo le daría, a ver si están de acuerdo. Fíjense que el entender si esta afirmación es verdadera o falsa es esencial para que podamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias y luego podamos oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Entonces, porque Jesús dijo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si interpretamos mal la profecía de las 7 iglesias, no podemos oír y guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Por eso este es un punto esencial. Y por supuesto, como ustedes dijeron algunos, intuyendo que es falsa, esta interpretación de la profecía de las 7 iglesias es falsa. Es una falsa doctrina, es la falsa profecía. Y no creada por Dios. Es una interpretación que no fue creada por Dios, ni inspirada por Dios. Ahora, vamos a ver la razón. A ver, yo veo esta razón. Otro puede ver otro, porque puede haber muchas razones, se puede explicar de muchos modos. Entonces, ¿qué es la profecía de las 7 iglesias? La profecía de las 7 iglesias anunciaba las cosas que debían suceder en las 7 etapas por las que pasaría el Iglesia remanente y la condición en la que se encontraría el pueblo de Dios en cada una de ellas. Porque fíjense lo que Jesús dice. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, la profecía anuncia cosas que debían suceder. Y esas cosas tenemos que verlas en la historia, sucedieron. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, ¿qué hay que hacer? Leer la profecía, oír lo que dice la profecía, porque hablaba de cosas que debían suceder. Y algunas cosas sucedieron. Entonces, ¿cómo lo entendemos eso? Tenemos que verlo.
y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, especialmente esto está dado ¿para quién? Para la última generación. Porque Jesús dice en Apocalipsis 22:7, cuando termina de revelar la profecía, de aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso es importante que entendamos qué es el Apocalipsis. El Apocalipsis anuncia las cosas que debían suceder hasta el tiempo de la segunda venida. Las cosas cuyo cumplimiento podríamos ver en la historia. Porque Jesús no habla de un estado, habla de cosas que tienen que pasar. Entonces, si Él dice que son cosas que tienen que suceder, y bueno, si la vemos cómo se cumplió en la historia, eso nos abre los ojos. Y también nos dice las cosas que deberían hacer los siervos de Dios para guardar las cosas en ella escritas, en la profecía, y preparar el camino a la segunda venida. Porque hay dos cosas. Dios nos anuncia lo que va a pasar y lo que debemos hacer cuando vemos que esas cosas pasan. Y especialmente en la última generación, lo que tenemos que hacer para preparar el camino a su segunda venida. Y aquí vengo pronto. ¿Y qué hay que hacer? Jesús viene, hay que guardar la palabra profecía. Y Jesús termina diciendo en Apocalipsis, cuidado. Y hay una advertencia a todo aquel que oye las palabras profecías del Apocalipsis. Si alguno quita o si alguno agrega, se mete en un problema muy grande, porque no debemos ni quitar ni agregar. Entonces, decir que la profecía de las 7 iglesias describe lo que estaba sucediendo en el siglo I con los miembros de la iglesia cristiana, porque eso es lo que quiere decir eso, y quiere decir que en este tiempo pasa lo mismo, o sea que siempre pasó lo mismo, siempre hubo personas que estaban en los 7 estados, o sea, el estado en el que estaban los miembros de la iglesia cristiana es preterismo. ¿Por qué? Porque decir todo lo que dice la profecía de 7 iglesias se estaba cumpliendo en el tiempo del siglo I. Y eso es lo que enseña Roma. Cuando uno va y ve cuál es la doctrina de Roma, dice que todas las cosas escritas en Apocalipsis se refieren a cosas que estaban pasando en el siglo I. Y es preterismo. ¿Y eso viene de dónde viene? Viene de los jesuitas. Porque ellos crearon la interpretación justamente que Roma le da la profecía del Apocalipsis. Y esta es una de las herramientas que usan los que crean y predican la falsa profecía, buscando ocultar de nuestra vista cuáles fueron los eventos con los que se cumplió la profecía, porque Jesús dice, a estas son cosas que tienen que suceder. Y bueno, nosotros vamos a tratar de ver siempre en la historia, a ver, ¿se cumplió estos eventos o no? Los hechos históricos que nos muestran claramente cuál es el significado de cada uno de los símbolos de la profecía. Entonces, una cosa es imaginarse que esto se refiere a una cosa y otro, hacer lo que Dios nos dijo, ver en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, hablando del estado de los miembros de la iglesia cristiana, nosotros sabemos qué, y esto es muy claro, porque esto destruye esa interpretación de la profecía. Cuando los miembros de la iglesia primitiva oyeron las palabras del Evangelio del Reino de Dios y creyeron a la verdad, recibieron el Espíritu Santo de la promesa, nacieron de nuevo de Dios, entraron por la puerta estrecha al reino de Dios, fueron hechos parte del lugar santuario de Dios, el templo del nuevo pacto, y empezaron a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. ¿Cuándo? En toda la historia de la iglesia primitiva. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, mientras Roma no pudo echar, hasta que no echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, siempre hubo un remanente de la iglesia primitiva que tenían la misma fe. Entonces, y eso lo podemos ver justamente en la palabra de Dios. Y ese pueblo era el pueblo que conocía a su Dios. Entonces, ¿qué pasó? En la etapa de Éfeso había cristianos, pero no se había manifestado la apostasía. Nadie había hecho la obra que hicieron los apóstatas en Pérgamo, el tiempo de Balaam. Pero eso tenemos que verlo en la historia. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el conocimiento de la verdad que tenían los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, el pueblo conocía a su Dios, se perdió a finales del siglo XIII, cuando el Papa logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, nadie volvió a conocer la verdad. Y nadie pudo volver a entrar al lugar santuario de Dios.
Y esto es lo que quiere ocultar Satanás. Nadie pudo llegar a estar en el estado en el que estaban los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía y era fiel a Dios. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás con estas interpretaciones. Ahora, en la iglesia católica hay alguien que conoce y es fiel a Dios y nació de Dios, recibió el Espíritu Santo de la promesa, etc. No. En la iglesia protestante caídas hay alguien que haya recibido el Espíritu Santo de la promesa. No. ¿Se siembra la verdad, se siembra la semilla de trigo en esas iglesias? No. En la iglesia adventista, cuando estuviéramos todos dormidos en la condición del ángel de la Odisea, ¿alguien habría escuchado y conocería la verdad? ¿Habría nacido de Dios? ¿Hubiera sido hecho parte del templo de Dios? No. Eso es lo que quiere ocultar Satanás. Ahora, esto es lo importante. Porque esto es lo que anuncia la profecía, que el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y hasta el tiempo de la última generación, esos lugares no volverían a ser reedificados. Entonces, eso echa por tierra esta afirmación de este pastor. ¿Por qué? Porque después de que fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, no hubo nadie que entrara al reino de Dios. Nadie volvió a estar en el estado en el que estaban los hijos de Dios que habían nacido de Dios. Y eran parte de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. Y así, de un plumazo, se echa por tierra esta falsa doctrina. Porque este pastor cree que las otras iglesias hay personas que nacieron de Dios, conocen la verdad, recibieron el Espíritu Santo de Dios, etcétera, etcétera. Y no es así. Ahora, lo que tiene claro este pastor, que en esas iglesias habita el mismo Espíritu Santo que guía a algunos de los adventistas. Y que habla a través de los pastores de esas iglesias. Entonces, por eso uno tiene que abrir los ojos, porque es un tema muy delicado. Ahora, uno no puede juzgar a ningún hermano, ni a este pastor, que por supuesto uno lo aprecia mucho, porque nosotros lo conocemos. Pero sí tenemos que saber que no está en lo correcto, como los hermanos de Berea, a la ley del testimonio. Ahora, entonces, esto es lo importante, que echa por tierra toda la tesis de este hermano. Y esa tesis la aprendió él de otro, porque no viene de él. La teoría de la iglesia emergente y todo esto, y el ecumenismo y todo lo que él creyó, no viene de él. Él lo aprendió cuando fue a estudiar a una de estas facultades donde se enseña esto. Ahora, por esa causa, de ningún modo el estado de los ángeles en Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo hubo un pueblo que conocía a su Dios? Hasta Teatira, y después llegó el tiempo de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sería igual al estado de los ángeles fieles a Dios en el tiempo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Teatira. Son dos cosas totalmente distintas. Nadie en Sardis, en Filadelfia y Laodicea estaría en la condición del ángel de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Teatira, hasta que llegáramos al final, hasta el tiempo de la Odisea. Nadie habría vuelto a entrar al reino de Dios. Y esto es muy claro y es importantísimo para nosotros, para entender cuál es nuestra misión. Porque en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Teatira había una iglesia del desierto, estaba formada por el pueblo que conocía a su Dios y se esforzaba y actuaba. ¿Hasta qué? Hasta que el lugar del santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Entonces, esa es la característica más importante. Entonces, cuando vemos lo que Jesús le dice al ángel de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo y Teatira, es claro. Ahora, ¿qué pasó ahí? Entonces, fíjense, cuando entendemos lo que pasó en los periodos proféticos de las 8 iglesias, podemos ver en la historia exactamente cuál fue el periodo de cada uno, podemos encontrar cuáles son los hechos históricos, justamente, que nos muestran el cumplimiento de la profecía. Entonces, Éfeso fue la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que cuando Jesús le da a Juan en el año 93 el mensaje del Apocalipsis, estaba durmiendo. O sea, había dejado su primer amor, no porque su fe se había corrompido, porque Jesús le dice claramente que habían probado a los que se decían ser apóstoles y no los eran, y los habían hallado mentirosos. Pero esa iglesia recuperó el primer amor, porque hay una sola iglesia. Estos son etapas.
Cuando muere Juan en el año 100, en la iglesia cristiana se había 30.000 miembros. Quedaron 30.000 menos uno. Ahora, y los que son la primera generación de Esmirna son los mismos que son la última generación de Éfeso, y ahora sí eran ricos. Y habían recuperado su primer amor, y seguían predicando, porque ahora habían vuelto a su primer amor, y predicaban no porque Jesús estuviera por venir, sino porque para salvar a sus hermanos, por el gozo puesto delante de ellos, que era la salvación de sus hermanos. Y así siguió esta iglesia hasta que en el 303 Diocleciano, incitado por Apolo, el dios de la Gran Babilonia, uno de los dioses de Jezabel, de la región pagana imperio romano, lo incita a asesinar a los cristianos y él empieza a asesinar. Y esa persecución duró 10 años hasta que el mismo Dios se le aparece a Constantino y le indica que tiene que implementar una nueva estrategia, otro plan. Y ahí viene el tiempo de Pérgamo. Y eso lo podemos ver claramente en la historia. En el 321, Constantino decreta el descanso dominical obligatorio y Silvestre I traslada el sábado, la adoración del sábado al domingo. Ahora, este es el tipo de la ley dominical pasiva que habría en ese tiempo. Entonces, este es un evento muy claro. Acá está la ley dominical pasiva. Y nosotros podemos verla y podemos ver que en este tiempo los apóstatas ya estaban haciendo la obra, ya era habitación de demonios, estaba haciendo la obra de Balaam. Y en el 325, Constantino convoca al concilio ecuménico de Nicea, se define la imagen a la que adoraría Jezabel, la imagen cristiana, y Jezabel se disfraza de iglesia. Y a partir de ahí, los apóstatas que tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, empiezan a conocer las profundidades de Satanás, y en el 380 empieza a perseguir al pueblo de Dios. Entonces, en Éfeso y en Esmirna había un solo pueblo de Dios. Ese pueblo conocía a su Dios porque había una sola iglesia. A partir de Pérgamo hay dos. Está Jezabel, disfrazada de iglesia cristiana, y está la verdadera iglesia de Cristo. Y en Tiatira, Jezabel persigue a la iglesia de Cristo, la verdadera, para exterminarla y quedar ella sola. Cosa que logra al final de los 1260 años en el que Dios sostiene a su iglesia en el desierto, al fin del siglo XIII. Es exterminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Dios son echados por tierra. Y ya está, no hay más templo, no hay semilla de trigo, no se siembra más, y el pueblo de Dios queda cautivo ¿dónde? En Babilonia. Y acá viene el llamado a Jesús, el mensaje de Jesús al ángel de Sardis, que él le dice: ¿tenés nombre de que vivís? ¿O tienes nombre de que vives? Te llamás cristiano, pero estás muerto. Porque el cristiano verdadero era el que había nacido de Dios. Como dice Pablo en Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, no es de Cristo, no es verdaderamente cristiano. Ahora, el pueblo que estaba en Sardis, en medio de la Iglesia Católica, ¿había recibido el Espíritu Santo de la promesa? No. Estaba en medio del lugar que es habitación de demonios. Después, Lutero sale justamente de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Egipto, teniendo en sus manos, ¿qué cosa? Los cadáveres de los dos testigos. Y ahí el pueblo de Dios empieza a salir de Babilonia, de la cautividad, buscando recuperar el conocimiento de la verdad. Y lo que le hace una herida de muerte a la bestia religiosa es que la Biblia, esos cadáveres, ¿por qué? Porque Lutero con la Biblia demuestra que Roma no es la iglesia de Cristo. Y los católicos empiezan a salir de Roma, ¿por qué? Porque ven en sus Biblias, ahora empiezan a tener una Biblia, cuál es, digamos, que son los cadáveres, pero ahí con eso ya alcanza a ver que lo que enseña Roma no es verdad, es mentira. Y empieza a salir de Roma, y esa iglesia es perseguida hasta que la tierra ayuda a la mujer, y en 1798 Dios retiene los vientos de persecución, llega el fin de la ira. ¿Y qué pasa? Es historia, Dios abre el librito abierto, se lo va a comer a su pueblo, y prueba al pueblo de las iglesias protestantes que están en Estados Unidos. Y esas iglesias, siguiendo el camino a Roma, empiezan a perseguir al pueblo de Dios y lo expulsan a esas iglesias. Y ahí caen, porque expulsan a quienes, a los siervos fieles a Dios, a las vírgenes que salen a recibir al esposo, y Dios las deja, como le mostró la de Juárez. Y queda una sola iglesia remanente, las vírgenes, que salieron a recibir al esposo. Ahora, ¿qué pasó desde aquí? Fíjense, de aquí en adelante. ¿Alguno completó la reforma y conoce la verdad? No.
Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista, que recupere el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que los lugares asolados sean reedificados. Pero estas vírgenes se dormirían sin completar su obra, cabecean todas, se duermen, y pasa lo que tiene que pasar y llegan a la condición del ángel de la Odisea. Y todas las vírgenes, en vez de haber completado su obra, son desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Ahora, ¿hay alguna adventista que hubiera recibido mientras dormíamos el Espíritu Santo de la promesa? No. ¿El pueblo adventista conocería a su Dios? No. Por eso estaría en la condición del ángel de la Odisea. Y esto es lo importante, porque lo que enseña nuestro hermano niega el mensaje del tercer ángel y niega la misión del pueblo adventista, que tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuándo se recuperaría el conocimiento de la verdad? En este tiempo, cuando clamáramos a Dios, entrar en nombre de escobilla y nos guiara a toda verdad. Y ahí los siervos fieles tendrían que empezar a despertar a sus hermanos. Y ahí se volvería a sembrar la semilla del reino. Y aquí volvería a existir en medio de la tierra y en medio de la iglesia remanente, justamente, personas que volvieran a tener la fe de la iglesia primitiva. ¿Dónde? En medio de la iglesia remanente. Entonces, eso es lo importante, porque esa es la única forma de demostrar que lo que predica nuestro hermano está equivocada. Mostrarle no solamente cómo se cumplió en la historia, la profecía, pero nuestro hermano puede decir, bueno, sí, es correcto, con este modo se cumplió la profecía, pero siempre hubieron en todas las épocas personas que estuvieran en diferentes condiciones. ¿Y cómo se lo refutamos? Mostrándoles lo que dice la palabra de Dios, que hasta que no recuperáramos el conocimiento de la verdad, no volveríamos a tener la fe de la iglesia primitiva y no habría un reavivamiento de la fe de la iglesia primitiva. La que tuvieron el remanente de la iglesia primitiva, y los últimos fueron los valdenses hasta que fueron asesinados a fin del siglo XIII. Los verdaderos valdenses, porque hay otros que sobrevivieron, pero ¿por qué sobrevivieron? Porque adoptaron las doctrinas de Roma. No tienen la fe de la iglesia primitiva. Sobrevivieron porque Roma los dejó vivos. Ahora, por eso, cuando Dios llamó al pueblo adventista, le mostró eso, ¿ves? Y eso justamente es contrario a todo lo que enseña la doctrina de Satanás y la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica. Solo cuando el pueblo adventista completara la obra de reforma y recuperara el conocimiento de la verdad, se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, justamente de la piedad de la iglesia primitiva. Dios volvería a derramar sobre sus hijos la lluvia temprana y los lugares asolados volverían a ser reedificados. Como leemos este mensaje de Elena de White, Mensajes Selectos tomo 1. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es el mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Y por supuesto, Satanás no quiere. Porque el pueblo adventista, Dios lo había separado de esas iglesias y Satanás quiere unirlas. Y si el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad, vería claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, en lo que cree Roma y creen esas iglesias y la verdad bíblica. Y ese era el primer trabajo del pueblo adventista. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿cuál es la preparación? ¿Qué le falta al pueblo adventista para poder recibir la lluvia temprana? Como dice Elena, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y el pueblo adventista pedía la lluvia temprana, pedía el Espíritu Santo, sí, pero Dios no se la podía dar porque ese pueblo no estaba preparado para recibirla. ¿Qué le faltaba? Faltaba que la semilla del reino sea sembrada en su corazón. Faltara que conociera la verdad. Entonces el primer trabajo era recuperar ese conocimiento de la verdad. Y cuando conociera cuál es el evangelio eterno, el verdadero evangelio del reino de Dios, y lo predicara, ese pueblo recibiría la lluvia temprana. Ahora, ¿cuándo? Satanás se opondría, por supuesto. Entonces, por eso, recién en la última generación, antes que el juicio de Dios caiga finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuándo? Cuando completáramos la reforma y recuperamos el conocimiento. Y ahí sí, en medio de la iglesia remanente volvería a haber
personas que tuvieran la misma fe que los miembros de la iglesia primitiva y estuvieran en el mismo estado. Y eso es importante. Y esa es la verdad. Ahora, nunca hubo, después de que se echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, alguien que estuviera en el estado de los miembros de la iglesia primitiva, de la iglesia del desierto, que siempre se mantuvieron en el mismo estado durante las 4 primeras etapas de la iglesia, justamente militante, durante Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. En Pérgamo hubieron apóstatas, y en Tiatira había 2 tipos de cristianos: los que eran parte de Jezabel, que llegaban a conocer las profundidades de Satanás y querían asesinar a sus hermanos, y era habitación de demonios, y estaban los otros. Eso es lo que tenemos que ver, porque la bestia y el falso profeta están bebiendo del vino de Babilonia, y en nuestro medio también habría una sinagoga de Satanás, como vamos a ver ahora. Y eso es importante. El estado de una iglesia y la otra son cosas distintas, pero la promesa es que en medio del pueblo de Dios va a volver a existir un avivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Entonces, en la iglesia adventista habría personas que nacieran de Dios y empezaran a crecer como plantas de trigo, pero al mismo tiempo crecerían plantas de cizaña. Entonces, esto es importante. Es la forma más clara de mostrarle a nuestro hermano que está equivocado, porque lo que cree es contrario totalmente a la palabra de Dios. Y lo que cree él es que hay pastores en esas iglesias que recibieron el Espíritu Santo verdadero y que algunas veces les dieron un mensaje a él, porque él cree que el Espíritu Santo le habló a otra persona para darle un mensaje a él, y vino un pastor pentecostal y le dio un mensaje, y él cree que es de Dios, porque cree que ese pastor no es habitación de demonios. Cree que está en el estado de la iglesia primitiva, de Esmirna o de Éfeso, y que le habla el Espíritu Santo verdadero. Y cuidado, es un tema muy delicado. Y nosotros simplemente tenemos que tocar trompeta, tenemos que mostrar a nuestros hermanos que eso no es así. Que desde finales del siglo XIII, cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, no volvió a existir en la tierra de aquí, y no volvería a existir hasta la última generación de la iglesia adventista, alguien que hubiera entrado por la puerta angosta al reino de Dios. Y recién aquí, en este periodo, volvería a existir justamente la piedad de la iglesia primitiva, esa piedad que se mantuvo desde Pentecostés del año 31 hasta fin del siglo XIII, por 1260 años. Y este tiempo no hubo, pero volvería a existir antes que llegue el tiempo angustia, porque tienen que llegar a existir 144.000 columnas del templo de Dios, tienen que ser reedificados los lugares asolados. Y esto es esencial que lo entendamos y se lo podemos explicar a un hermano. ¿Para qué? Para abrir los ojos, para que entienda cuál es nuestra misión y para que se prepare y para que arregle su lámpara. Y abra los ojos, porque hay muchos pastores que están equivocados y muchos están comiendo y bebiendo de cosas que no vienen de Dios, pero creen que es verdad. Ahora, pregunta cuarta. ¿Se completó el cumplimiento? ¿Lo entendieron esto? Porque esto es para que dialoguemos. Bueno. Sí, Cristian, está bien claro cómo lo jugás. Lo que pasa es que la mayoría, como van en el camino de unión de todos los hermanos y de todas las iglesias, entonces siempre buscan el mismo camino, porque todos llegan a lo mismo. Pasa que mismo en la iglesia adventista, cuando vos te bautizás, te dicen que recibiste el Espíritu Santo. Y en realidad uno no recibe nada. No. Eso Hasta me pasó. Que no se siembre esa verdadera semilla, uno no recibe nada porque Dios lo protege. Porque si no, si se siembra la misma semilla que siembra la bestia y el falso profeta, uno también se haría habitación de demonios. Claro, sí, seguramente. Lo que pasa es que, bueno, que te hacen creer que recibiste el Espíritu y la mayoría se lo cree. Es porque el que lo predica lo cree. Claro,
pero uno sigue siendo igual, no hay ningún cambio. Yo le No, decía, yo me bauticé y yo sigo, no siento que hubo un cambio. O sea, acepté, yo era católico y acepté que en el 2000 cuando me bauticé, eh, la verdad el sábado y me daba cuenta que tenía los mensajes de Dios era diferente y estudiaba la Biblia porque en la Iglesia Católica siempre es el mismo cuentito todos los domingos, ujú, pero tampoco había recibido el Espíritu, no había una diferencia en la vida de uno. Y bueno, y recién ahora con el correr del tiempo y aprendiendo uno se va dando cuenta que es así, que seguro. hasta que conoces la verdad, no, ahora sí puede haber un cambio porque uno, bueno, gracias a Dios y bueno, que también, bueno, nos puso ustedes en el camino y a este grupo que estamos aprendiendo, eh, y bueno, esto sí es la verdad y es Mm. lo que Dios prometió, y eso es lo hermoso, porque si no uno andaba como el mar, para acá y para allá, y sin encontrar el camino verdadero. Ujú. Y por eso Dios nos dejó la profecía que alumbra el lugar oscuro. Y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias 7 veces para que busquemos entender cuáles son los hechos con los que se cumplió la profecía. Y cuando uno los encuentra, entiende claramente. O sea, por ejemplo, ve el edicto de Tesalónica, donde elevaron la bandera negra a los paganos y justamente el Imperio Romano obligó a adorar a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahí está claro cuál es esa abominación. Y eso es un ídolo, no es el Dios verdadero. Entonces, cuando uno entiende la profecía y ve los hechos, queda claro cada cosa. ¿Quién es Jezabel? Y es la religión pagana del Imperio Romano que se disfrazó de cristiana y que ahora se hace llamar Iglesia Universal o Católica. Pero inicialmente era la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, porque es la Iglesia de la Bestia Romana, la religión oficial del Imperio Romano, y que empezó a perseguir y asesinar al pueblo de Dios, porque no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica es la ramera que persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús. Es la ramera que sobre el dragón fue al desierto y se embriagó de la sangre de la iglesia del desierto. Entonces, cuando uno ve eso y que adora un ídolo y que ese ídolo fue introducido en la iglesia adventista, digo, uy, y con razón el pueblo adventista estaría en esa condición. ¿Por qué? ¿A quién le estaría orando? A los Baales. Porque eso es lo que enseña a hacer, por ejemplo, el libro de la Trinidad. Entonces, ahí viene el mensaje de Elías. Y hay que sembrar la verdadera semilla del reino. Y ese mensaje es el que quieren impedir los lobos vestidos de ovejas, Jezabel y los lobos, que se predique, o sea, que recuperemos el conocimiento de la verdad y lo prediquemos. Por eso hay que entenderlo para poder explicarles y abrir los ojos a nuestros hermanos. Y para que entienda claramente, y Dios se reveló al pueblo adventista, que después de que es exterminada la iglesia del desierto, no volvió a existir más un cristiano que hubiera nacido de Dios y tuviera la fe de la iglesia primitiva. Y que ese arrebatamiento, la promesa de Dios, se produciría ¿dónde? En medio de la iglesia adventista, antes que llegue el día de Jehová, antes que llegue el tiempo de angustia. Entonces, y eso es importante, porque entender esto es lo que nos abre los ojos. Y por supuesto, nadie nos puede engañar, porque viendo los hechos que están en la historia, es claro, el significado de la doctrina de la Trinidad, quién es Jezabel, quién fue Balaam, qué obra hizo, cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos que creó, que usó para crear la doctrina de Jezabel, etc. Entonces, cuando uno abre los ojos, no se lo pueden cerrar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es abrirle los ojos a nuestros hermanos, ¿no? Pero con hechos claros, concretos, demostrándoles que, por ejemplo, en el tiempo de Éfeso, no había un ángel que estuviera en condición de Sardis o de Filadelfia o de Laodicea, no. Todos conocían a su Dios. En el tiempo de Esmirna también. En el tiempo de Pérgamo hubo dos tipos de personas, los apóstatas y los que mantuvieron su fe. Y en el tiempo de Tiatira estaban los que mantenían su fe, que era el remanente de la iglesia del desierto, y estaban los que apóstatas que tenían otra fe y habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y en Sardis quedó una sola iglesia, la iglesia católica, y todo el que estaba en Sardis tenía la doctrina de Jezabel
y estaba muerto, no podía tener vida. Por eso Jesús le dice al ángel de Sardis, tiene nombre que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Ahora, vamos a la segunda parte. Entonces, lo que dice nuestro hermano es falso. Y justamente busca ocultar la verdad. La verdad es esto. Y que a partir de 1844 las iglesias protestantes cayeron y ninguna es parte de la iglesia de Cristo. Y las iglesias que se formaron después, ninguna fue formada por Dios. Porque había una sola iglesia remanente, que es el pueblo adventista. Y ese pueblo va a cumplir su misión, como Dios le mostró a Elena. Va a parecer que esa iglesia está por caer, porque los lobos y los ciervos malos habrían tomado el control, pero no caerá, triunfará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la promesa de Dios se va a cumplir y va a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Van a ser reedificados los lugares asolados. Y después Jesús va a ir con la esposa, con la Nueva Jerusalén, a predicar el fuerte pregón, cuando llegue el día de Jehová. Entonces, pero esto es esencial para nosotros, porque es parte del mensaje que Dios nos dio. Y tenemos que poder explicárselos claro y racionalmente al que nos presenta, por ejemplo, esta afirmación. Ahora vamos a la otra parte. Por ejemplo, se completó el cumplimiento de la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias. Fíjense, ahora no estamos hablando de las etapas, sino la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias. Y la pregunta es, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Se completó? ¿Sí o no? Empecemos por lo más fácil. ¿Se completó el cumplimiento de la profecía al ángel de la Odisea? No. ¿Ya pasó la Odisea? ¿O todavía Jesús sigue llamando? No, sigue llamando. No los vomitó de la boca todavía, porque si yo hubiese empezado el tiempo de angustia. ¿No nos o los? No, y todo su boca, espero que sea a la Odisea. Qué complicada la pregunta, capciosas. No, se cumplió, no sé si que se completó, se cumplió. Todo lo que dice el ángel de la Odisea se ha cumplido y se está cumpliendo. Ahora, espero que no llegue a vomitar, porque él también nos dice que va a vomitar. Estoy a punto de vomitar, de vomitarte de mi boca, ¿no? Pero fíjense, la pregunta es, ¿se completó el cumplimiento de la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias? ¿Cuáles sí, cuáles no? Entonces, ¿aún no se completó cuál? Claramente la Odisea no se completó. Tal cual. ¿Hay otra más que no se haya completado o se completaron todas? Éfeso se completó. Todas menos lo deseo. Me puse más de buen acento. Éfeso. Mirna se completó. Pérgamo en latín se completó. Tira. Después, ¿qué viene? Sardis. Sardis, Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia, no, Filadelfia. Bueno. ¿Todas estas se completaron? Yo te digo que se completó todo, porque si no se completaba no se podía pasar al otro periodo. Ajá. Terminar un periodo para que empiece el otro. Entonces, fíjense que nosotros podemos decir que se completó el periodo de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis y el periodo de Filadelfia. Pero se completó la profecía. Fíjense, esto es claro, el periodo se completó. Ahora la pregunta es, ¿se completó el cumplimiento de la profecía sobre los ángeles de cada una de las 7 iglesias?
Yo pienso que estamos en la Odisea y de la Odisea va a salir la iglesia, de esta iglesia militante va a salir la iglesia triunfante. Pero como Ajá. tenemos que llegar a estar en el estado de Éfeso, tenemos que volver para atrás. Y vamos a tener que pasar por todas esas etapas, por las que pasaron ellos. Ujú. Entonces, porque todo el que viva plenamente en Cristo Jesús recibirá persecución. Entonces, por lo que pasaron todos, vamos a tener que pasar nosotros hasta llegar a Éfeso. Entonces, ¿sobre cuál se cumplió? ¿Sobre cuál se cumplió qué cosa? Yo voy a Hasta, hacer, yo voy a hasta, hacer, hasta el verso 20 se cumplió, hasta el verso 19, el mensaje de la Odisea se cumplió. Ahora el 21, al que venza le daré que se siente en mi trono. No se cumplió todavía. porque fíjense que hay que diferenciar dos cosas, porque la profecía aparece un periodo, y eso se cumplió. Vamos a ver si se entiende esto, vamos a tratar de diferenciarlo. ¿El periodo de Éfeso se completó? Sí, en el año 100. ¿El de Esmirna? Sí, 313. ¿El de Pérgamo? Sí, 325. Vamos a ponerle, ¿cuándo se completó el de Éfeso? Vamos a ponerlo al lado así, en el año 100. El de Esmirna, en el 313, cuando terminaron los años de persecución. El de Pérgamo fueron del 313 hasta qué año? 325, cuando terminó de hacer su obra Balaam. Tiatira fue de cuánto? Desde el 325 hasta el 500. del siglo XIII. Hasta el 1291. Ajá. A 1291. El fin del siglo XIII. Sardis hasta el tiempo de la Reforma. ¿Cuándo fue eso? 1517. 117. Ahí se levanta la Iglesia Reforma. Filadelfia, 1517 hasta que se duermen las vírgenes. Del 17 al 1915. 1915 cuando se muere Elena. Podemos decir 1915 o por ahí, después. O 20 tal vez. Hasta el 25 tal vez. Después de 1915, ¿no? Porque todavía había algún adventista despierto. Entonces, ¿el periodo se completó? Sí. Y puedo saber cuándo se completó. Entonces, cada uno podemos ponerle el tiempo cuando completó. Año 100, año 313 después de Cristo, 325 después de Cristo, fin del siglo XIII después de Cristo. Sardis terminó en 1517 con pisar la Iglesia Reforma, que es Filadelfia. Y Filadelfia, después de 1915, cuando todas las vírgenes se duermen. Okay. Porque recién cuando se duermen puede cumplirse lo que Dios anunció, entre el enemigo, el campo de padres familias, ta. Ahora la pregunta es, ¿se cumplió la profecía? Una cosa es el periodo, ahora otra cosa es la profecía. Se cumplió, sí. Lo que no se cumplió es que no se ven los vencedores. Si seremos nosotros vencedores o todavía no pasamos, no entramos en el tiempo de angustia, todo eso. Si bien la Odisea no habla de tiempo de angustia, ¿no? Eso sabemos que va a ocurrir, pero Sí, habla. la Porque Odisea, cuando llega el día de Jehová es cuando vomita al que no está preparado. Si alguien sigue esa condición, Jesús le dice, cuando llegue el día de la batalla, te voy a vomitar de boca. Son las vírgenes insensatas las que se les cierra la puerta. Ahora, pero vamos a esto, porque tenemos que diferenciar las dos cosas. ¿Los periodos se completaron? Sí, como los tenemos puestos ahí, y puedo saber decir cuándo.
Entonces podemos, Éfeso se completó, vamos a ponerlo en vez de negrita para que no quede tan resaltado así, para que se vea. Esmirna, 3.13, ¿qué pasó en 3.13? Ahí tiene la persecución. En 3.25, ¿qué pasó ahí? Va la Tiatira. Martín tranza con la iglesia. Siglo XIII. Se levanta la persecución. ¿Qué? En el 3.13 se levanta la persecución. Se termina la parece. persecución, porque si no, decreta el fin de la persecución. Ahora Tiatira, en el fin del siglo XIII, cuando Roma logra echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. El Sardis termina en 1517 porque empieza la reforma, ¿no? Y eso es claro. Ahí empieza la reforma. ¿Qué pasa con Filadelfia? ¿Cuándo termina Filadelfia? Cuando todas las vírgenes se duermen. Ese es el tema. Y eso es lo que Jesús anunció. O sea, son eventos que definen periodos. Ahora, la pregunta es, ¿se cumplió la profecía de los ángeles de Éfeso? ¿De qué ángeles se cumplió? ¿De Pérgamo se cumplió? Sí. Sí, Tiatira, todo se cumplía, excepto la Odisea, tal vez, no sé. No, vamos a ver que no. La respuesta es que no. La Odisea está claro que no se cumplió. Okay. Entonces, ¿cuál no se cumplió? Entonces, aún no se completó, ¿qué cosa? La Odisea y ¿quién más? Y vamos a ver qué nos faltaría después de Pérgamo. Tiatira. Sardis. Tiatira. Sardis. Vamos a ver que no. Filadelfia la parte final no se cumplió tampoco. Fíjense que el periodo pasó, porque si no, si todas las vírgenes no se dormían, no podíamos llegar a la condición de la Odisea. Pero hay cosas que no se cumplieron, ni en Tiatira, ni en Sardis, ni en Filadelfia, ni en la Odisea. Vamos a verlo. ¿Es verdad esto? Vamos a ver si es verdad o no. Por eso, porque esto es lo que genera confusión. Por eso hay que diferenciar los periodos proféticos con los eventos que tienen que suceder. Porque todas las vírgenes se tenían que dormir, tenían que entrar enemigos, sembrar semillas de la cizaña, y el ángel de Odisea llegaría a estar en la condición de, justamente esa condición. Con sus ojos cerrados a la palabra de Dios, y se creería rico, y sería desventurado, miserable, pobre, ciego, y estaría desnudo. ¿Por qué? Y justamente eso es lo que hay que predicarle al pueblo de Dios. Es el mensaje directo que Jesús quiere que se le dé a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué pasa con Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea? La más fácil de ver, bueno, la Odisea sabemos que no se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús todavía sigue llamando a su pueblo, no llegó el tiempo angustia. Ahora, ¿qué pasa con Filadelfia? Vamos a empezar por Filadelfia, de atrás para allá, pues es más fácil. Entonces, la profecía sobre el ángel de Filadelfia aún no se ha completado su cumplimiento. Por ejemplo, la profecía de Apocalipsis 3.2. Faltan las cosas. El 12 dice que al que vence, ¿y quién venció? Le haré columna en el santuario de mi Dios. Entonces, esa profecía sigue firme. Seguro. Ahora, ¿en quién se va a cumplir? En los ángeles de la Odisea que se despierten y empiezan a recorrer el camino angosto y hagan la obra de los siervos fieles. ¿Ves? Entonces, la profecía de Apocalipsis 3.12 se cumplirá cuando el pueblo de la iglesia remanente haya sido sellado en su frente y los lugares asolados hayan sido reedificados. Entonces, al que venciere, dice Jesús, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, los vencedores, y esto se cumple en los vencedores. Y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Y esto se cumple únicamente en los sellados de la iglesia remanente, que antes estaban en la condición de la Odisea, los que son parte de la iglesia triunfante, de la nueva Jerusalén. ¿Se cumplió? No. Pero está en el mensaje al ángel de Filadelfia, sí. ¿Pasó el periodo de Filadelfia? Sí. Pero hay cosas que no se cumplieron y se tienen que cumplir, que son promesas al ángel que complete la obra de reforma.
porque el ángel de la Odisea no está trabajando para hacer esa obra, pero cuando se despierta y arregle sus lámparas, tiene que completar esa obra para llegar a ser vencedor. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿por qué tú crees que está el 3:12 de Filadelfia? ¿Por qué? Si quiere decir que de la Odisea nosotros, por ejemplo nosotros, el grupo nuestro, ¿hemos pasado de la Odisea para Filadelfia? ¿O dónde estamos ahora? Nosotros estamos en el periodo de la Odisea, pero nos despertamos y nos dimos cuenta que el pueblo adventista no tendría que haberse dormido y tiene una obra que hacer. Sí. Aunque no estamos en el periodo de Filadelfia, los siervos fieles van a hacer esta obra y van a vencer. Porque Dios le mostró a Joai ese camino que iban a recorrer sus siervos cuando se despertaran por el clamor de medianoche. Y verían el camino angosto y lo recorrerían. Entonces hay cosas que no se cumplieron, pero son promesas que se van a cumplir. ¿Esta promesa se cumplió en el tiempo de Filadelfia? No. Pero se tiene que cumplir. Entonces hay promesas para los ángeles de las 7 iglesias que se tienen que cumplir y todavía no se cumplieron. Por ejemplo, esta. ¿Pasó el periodo de Filadelfia? Sí. Ahora, ¿esta promesa se va a cumplir? Sí. Y fíjense, hay otra parte también que Dios le mostró a Joai que se va a cumplir. Esto, por supuesto, yo sabía que se iba a cumplir con el pueblo adventista, con los sellados del pueblo adventista. Pero hay otra parte, la profecía de Apocalipsis 3:9. ¿Cuándo se cumpliría? Se empezaría a cumplir cuando los miembros de la iglesia remanente empezaran a entrar por la puerta ancha. Porque ¿qué pasa? Cuando uno entra por la puerta estrecha, ¿dónde entra? Al reino de Dios, y por la puerta ancha, a la sinagoga de Satanás. Entonces, lo que dice esta profecía, que en medio de la iglesia remanente estaría, una parte sería parte de la sinagoga de Satanás. Y esto es un tema muy delicado y se tiene que cumplir. ¿Y cuándo se cumpliría? Cuando las vírgenes se despertaran y empezaran a tomar una decisión consciente. ¿Por qué puerta entrar? Como Jesús le dije, ojo, cuidado, no entren por la puerta ancha, busquen hasta encontrar la puerta estrecha. Entonces, en el mensaje al ángel de Filadelfia, hay profecía todavía que no se cumplió. ¿Y qué leemos ahí? Porque ahí se empezaría a cumplir cuando empezaran algunos adventistas a empezar a entrar por la puerta ancha y se terminaría de cumplir el tiempo de la 6ª plaga. Porque Apocalipsis 3:9 habla de algo importante que Dios le mostró a Joai. A ver, ¿qué dice ahí? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Y cuándo pasaría esto? Cuando el pueblo adventista se despertara y que empezaran a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque algunos adventistas empezarían a entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, no al templo de Dios, no al lugar santuario de Dios, sino a la sinagoga de Satanás. Que el que entrara por la puerta estrecha empezaría a entrar al lugar santuario de Dios, para que los lugares asolados fueran reedificados. Entonces, y esto es muy claro. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ahora, a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa esto? A los que se dicen ser parte del pueblo de Dios, que es realmente del reino de Dios, y no lo son, porque el judío es el que nace de Dios en la profecía, el que es circuncidado del corazón, como dice Pablo en Romanos 2. No es judío el que lo que es el interior, sino es judío el que es circuncidado en el corazón. Y el que entra por la puerta estrecha empieza a ser circuncidado en el corazón. Pero estos entrarían por la puerta ancha y creerían ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero no serían ser judíos, como Jesús dice. Entonces, ¿dónde estaría? En medio de la iglesia adventista. Dice, yo los entrego. ¿A quién? A Satanás. Porque cuando llegue el fin del tiempo de prueba, y Satanás se va a hallar su cosecha, porque son parte de su sinagoga. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, el problema es que lo harían conscientemente. Por eso se habrían hecho sinagoga de Satanás, porque habrían tomado una decisión consciente. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, te van a perseguir en la iglesia. Y después del tiempo de angustia, incluso van a llegar a matar a sus antiguos hermanos. Pero cuando llegue el tiempo de la 6ª plaga, cuando Dios resucite a los que habrán muerto, predicando el mensaje del tercer ángel, estos van a reconocer que Dios los amaba. Y eso es lo que Dios le mostró a Joai, que esta profecía de Apocalipsis 3:9 tiene cumplimiento en la 6ª plaga. O sea, no se cumplió.
Todavía no se cumplió Apocalipsis 3:12 porque los lugares asolados no fueron reedificados, y tampoco el 3:9, que se cumple la sexta plaga. Fíjense cómo Dios le mostró después a Helena. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Ahora, ese agua es el que alimenta a la gran Babilonia, el que hace habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás a los hombres, solo espíritus de demonios, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y como dice Jeremías 46:10, porque es una profecía que está anunciada desde antes. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución. ¿A quién? A la sinagoga de Satanás. Para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Por esto es simbólico. Y fíjense cómo lo explica Helena en el conflicto de los siglos. A partir de la página 712. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, porque lo hizo conscientemente, por eso se hizo habitación de demonios, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra, porque los engañó. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla su cosecha. Y sigue Helena. Ahora en la página 713 del conflicto de los siglos. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencias, como dice el conflicto de los siglos 666, los que perderían su fe en el mensaje del tercer ángel, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Y ahí se cumple la profecía de Apocalipsis 3:9. Y esto va a pasar. Ahora, los que fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás y se decían a sí mismos ser judíos y no lo eran, y engañaron a sus hermanos, va a pasar esto. Y ahí, cuando Dios resucite a los que descansaron predicando el mensaje del tercer ángel, y ellos lo vean y se han abierto los ojos de todos, van a confesar que eso pasó. Y van a confesar que Dios los amaba. ¿A quiénes? A los que ellos persiguieron. Y ahí se va a completar el cumplimiento de la profecía la profecía al ángel de Filadelfia, porque Dios le dice claramente, o sea, ¿cuándo va a haber una sinagoga de Satanás? Cuando empiezan a crecer juntos el trigo de cizaña, antes no. O sea, esa profecía se cumple en la última generación. Entonces, la profecía del ángel de Filadelfia se cumple, termina de cumplir en la última generación. El periodo ya pasó, llegamos a la Odisea. Pero cuando nos despertamos y empezamos a recorrer ese camino y arreglamos nuestras lámparas, ahí empieza a cumplir, se termina de cumplir la profecía del ángel de la Odisea y termina de cumplirse en la sexta plaga. Y Helena lo dice en la misma página del conflicto de los siglos, aplica a ese momento a lo que Dios anunció por medio de Ezequiel. Ay de los pastores que pierdan, que dispersan a las ovejas de mi dehesa. Ahora, ¿quiénes confiesan esto? Los pastores. ¿Y qué va a pasar? Y van a quedar en manos de los impíos adventistas, y los impíos adventistas le van a dar su castigo a los pastores adventistas, y los impíos de las iglesias protestantes a sus pastores, y los impíos católicos a sus sacerdotes. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, en vez de predicar la verdad, predicaron mentiras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Y acá está hablando especialmente de la iglesia adventista, los que persiguieron, y de los pastores infieles que persiguieron a los que querían santificar la ley de Dios. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Y ahí se cumple lo que Dios dijo que iba a pasar.
Y es terrible, por eso, a ver, esto hay que conocerlo ahora. Ese tiempo, ¿qué sentido tiene? Ahora tienen que conocerlo todos. ¿Para qué? Para que sepan lo que va a pasar. Por eso hay que tocar trompeta en Sion. Y también va a pasar lo mismo con la ramera. Y los 10 cuernos, cuando se den cuenta de lo que pasó, los reyes que le dieron su poder a la ramera, la van a aborrecer y la van a dejar desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿No? Y ahí viene la muerte de la bestia y el falso profeta, porque sufre la muerte segunda. Entonces, ¿cuándo se completa la profecía para el ángel de Filadelfia? Acá, no se completó todavía. Ahora, el periodo pasó, por eso llegamos hasta la condición del ángel de la Odisea. Como dice Elena, y el mensaje al pueblo adventista es el mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea. Es el que hay que predicar en la iglesia adventista, no el mensaje que hay que predicar en Babilonia. Pero la profecía todavía no se completó. Hay cosas que Jesús anunció que va a pasar con su pueblo, que tienen que pasar. ¿Lo ven? Entonces, una cosa es que haya pasado el periodo y otra es que se hayan cumplido las palabras de Jesús al ángel de Filadelfia. Entonces, los periodos se completaron hasta Filadelfia. Ahí está, cuando se duermen todas las vírgenes, ya está. Estamos en la Odisea. Y se cumplió la profecía de los ángeles de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, pero vamos a ver que aún no se completó Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea es claro, Filadelfia recién lo vimos. ¿Y qué pasa con Sardis? ¿Se entendió que todavía no se cumplió Filadelfia y el periodo pasó? Esto tiene que quedar claro. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Ahora, ¿qué pasa con Sardis? Entonces, en Filadelfia hay promesas, como en la Odisea, ¿para quién? Para el ángel de la iglesia remanente. Pero en Sardis y en Tiatira, Dios le habla al pueblo de él que está en Babilonia. Ahora, vamos a Sardis. ¿Qué dice Sardis? Voy a ampliar esto. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que tiene el verdadero espíritu de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quién está muerto? Justamente Sardis. ¿Quién llegó a ese estado de Sardis? La iglesia católica. Ahí está muerto. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y cómo vendría? Como ladrón. Ahora, pero esto es parecido a lo que le dice el ángel de la Odisea. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esta es una promesa. O sea, hay personas que están en Sardis, que estaban en medio de la iglesia de Roma, antes y ahora, que van a andar en vestiduras blancas porque son dignas. Y ahora dice algo interesante, dice: el que venciere. ¿Qué significa vencer? Si alguien está muerto, no puede vencer. ¿Por qué dice esto? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿qué está diciendo? Como se lo dice a todas las iglesias, que el nombre de los ángeles de todas las iglesias está en el libro de la vida. ¿El nombre de los católicos está en el libro de la vida? Sí, por supuesto. El nombre de todos los hombres está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tiene que vencer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, va a ser parte de mi esposa, dice. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Dónde? En las bodas. Lo voy a confesar como parte de ¿quién? De mi esposa. Ahora, ¿quiénes van a hacer esto? Estos son los obreros de la hora undécima. Porque va a haber obreros de la hora undécima y Jesús también los va a confesar. Como leemos en Apocalipsis 19:6 en adelante.
Porque hay una gran multitud que va a estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. La promesa es a estos, que van a andar con Jesús en vestiduras blancas. Y él va a confesar el nombre de ellos como parte de su esposa, porque son los obreros de la hora undécima. Ahora, fíjense que del mismo modo que todavía no se cumplió lo del ángel de Filadelfia, porque cuando las iglesias protestantes cayeron, dejaron ser parte de Filadelfia. Y estaban siguiendo el camino de Roma. Entonces, ¿en qué estado estaba el ángel de Filadelfia? Vamos a ver un poco, vamos de vuelta a ver si me entienden un poco esto. Vamos a ver, porque esto hay que desenredarlo un poquito. ¿Quién estuvo en este periodo de Tiatira? ¿Quién nació acá? ¿La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano? Esa es la mujer que estuvo en Tiatira. Y que después, cuando terminó de asesinar al remanente de la Iglesia primitiva, es la única mujer que estuvo en esta condición. Ahora, cuando el pueblo de Dios salió de la Iglesia Católica, ahora tenía otra condición. ¿Pero quiénes? Los que eran parte de la Iglesia Reforma. ¿Y los católicos cómo siguieron? En la misma condición. ¿Cambió la condición de un católico? No. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Entonces, cuando Jesús le habla acá este mensaje, ¿es para quién? Para los católicos. Ahora, vamos un poco acá. ¿Qué pasó en 1844? Y los protestantes persiguieron a los que tenían una doctrina, los adventistas, digamos, los que creían en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con esas iglesias? Cayeron. Dios las abandonó. Dios las abandonó. Y se hicieron habitación de demonios. O sea, pero el que está dentro de esa iglesia cree que es parte de la iglesia Reforma. Ahora, pero esa iglesia cayó y empezó a perseguir. ¿Por qué? Porque llegó siguiendo el camino de Roma, porque el problema es que estas iglesias siguieron el camino de Pérgamo y cayeron. Esto es lo que se manifestó en ese tiempo. Y llegaron, pues estaban siguiendo el camino de Roma, llegaron a estar en esta condición. Y fíjense qué pasó en el 380, cuando llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Roma, los miembros de las iglesias de Roma buscaron asesinar al pueblo de Dios, formaron bestias, se subieron sobre el monte y empezaron a perseguir. Ahora, las iglesias caídas están siguiendo el camino de Roma, pero empezaron por Pérgamo y ahora están acá. Están en la condición que estaba la iglesia de Roma en Tiatira, antes de empezar a matar. Pero ya persiguieron, expulsaron esas iglesias polantistas. Pero en tiempo de angustia van a buscar que se implementen leyes similares a las de Roma, pues están siguiendo el camino de Roma. ¿Quién está en la condición de Tiatira? Los protestantes. Porque los católicos están en esta condición. La iglesia de Roma llegó acá y sigue muerta. Ahora, los protestantes, que eran parte de la iglesia Reforma, hubo una apostasía en medio de ellos, guiada por los lobos. Después persiguieron y expulsaron al pueblo adventista y ahora van a llegar a esta condición. ¿Cuándo? Cuando se forme una nueva bestia en Estados Unidos y en los otros países, porque van a buscar imponer por la fuerza del Estado, van a hacer las mismas leyes que hizo Roma, siguiendo el camino de Roma. Entonces, cuando Jesús le habla al ángel en la primera, fíjense el cumplimiento, acá está hablándole a quién. Le está hablando, este mensaje va al ángel de Éfeso, al miembro de la iglesia primitiva. En este caso, al miembro de la iglesia primitiva. En este también. Porque acá había miembros de la iglesia primitiva. En este también. Había miembros de la iglesia del cierro hasta que las terminaron. Ahora, pero dejó acá un mensaje que se tiene que cumplir en la última generación. Y acá también. Ahora, ¿quiénes están en esta condición? Los católicos. ¿Y quién está en esta condición? Los que están siguiendo las huellas de Roma, son los protestantes. Por eso, en el mensaje al ángel de Sardis, hay cosas que tienen que cumplir la última generación. Y el mensaje al ángel de Tiatira también. Como hay mensajes, ¿para quién? Para el pueblo está la iglesia adventista. Por eso hay 3 mensajes
que en los mensajes a los ángeles de las iglesias anteriores se tiene que cumplir en la última generación. El de Filadelfia, aunque estemos en la Odisea, se cumple en la iglesia adventista. El de Sardis es un mensaje al pueblo de la iglesia católica. Y el de Tiatira, ahí Dios dejó un mensaje para los protestantes, que van a seguir el mismo camino y van a llegar a conocer las profundidades de Satanás en este momento. Pero cuando llegue ese momento y ellos mismos hagan la obra que hizo Roma, y bueno, antes que llegue eso hay que predicarles el fuerte pregón, antes que Estados Unidos salga una bestia. Pero el mensaje a Tiatira es a los protestantes que está en medio de la iglesia protestantes caídas. Hay una parte del mensaje que no se cumplió, y acá hay una parte del mensaje que no se cumplió, que es para el pueblo que está en medio de Roma. Lo mismo que acá hay un mensaje, una parte que no se cumplió, que para el pueblo adventista. Y por eso nosotros tendremos que entenderlo. El periodo pasó, sí. Por eso Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos un poco a Sardis. Volvemos a Sardis. ¿Quiénes son los que andarán conmigo en vestiduras blancas? ¿A quiénes voy a confesar? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuándo tiene que vencer? Primero tiene que oír la verdad y tiene que empezar a recorrer el camino angosto. Y tiene que llegar al final. Eso significa vencer. Y ese va a ser vestido de vestiduras blancas, como los ángeles que antes estaban en la Odisea. También la promesa al ángel que está en la condición de Sardis es esa. Entonces, ¿dónde está eso? Vamos a Apocalipsis 19, versículo 6, la gran multitud. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Dónde está reinando? Porque se está predicando el Evangelio del Reino de Dios y ahora está reinando. Y esta gran multitud es parte del Reino de Dios. ¿Es parte de quién? De la esposa del Cordero. Son parte del templo de Dios, son parte del lugar santuario de Dios, porque Dios está morando en ellos. ¿Y qué dicen? Siguen diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, o sea, ya venció, está preparada, y Jesús la confiesa en las bodas. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ya está vestida. Y esa es la promesa de Jesús, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y para quién esta promesa? Para el ángel que está muerto en la condición Sardis porque no conoce la verdad. Ahora, pero cuando escuche el fuerte pregón y los entendidos enseñen la justicia a la multitud, va a vencer. Porque se va a unir al llamado del Espíritu de la esposa y va a decir, ven, y va a recorrer el camino angosto y va a vencer. Y va a recibir la misma promesa que los vencedores de la iglesia remanente. Entonces, por eso es importante justamente ver las diferentes aplicaciones que tiene esto. El mensaje es una cosa y el periodo es otro. Porque hasta que no se cumple el mensaje, esa es una promesa que está justamente en pie. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos al mensaje a Tiatira, al anterior. Porque también hay cosas que no se cumplieron. Y se tienen que cumplir ¿con quién? Con los protestantes. Entonces, ¿quién puede recordar de dónde cayó? Los protestantes, que a los que Dios llamó. Bueno, pero vamos acá al mensaje.